Continuando con la materia de introducción al estudio del derecho, vamos a ver la relación que tiene el artículo 16 constitucional con el artículo 14 constitucional, al momento de que esto lo ponemos en la práctica. La resolución judicial es el acto procesal de un juez o tribunal destinado a atender las necesidades del desarrollo del proceso o a su decisión. El artículo 220 del Código Civil Federal contempla como resoluciones judiciales el decreto que se refiere a simples determinaciones de trámite en un juicio, autos cuando se decida cualquier punto dentro del negocio y sentencias cuando decidan el fondo del negocio. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vemos decretos, autos y sentencias. Nosotros al momento ya vimos el artículo 8 del derecho de petición. Cuando nosotros solicitamos a través de un procedimiento judicial, un ejemplo, copias certificadas, nosotros emitimos el escrito con fundamento en los artículos tales del Código Civil y octavo del Código, artículo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Solicito al señor juez de primera instancia de lo familiar copias certificadas de todo lo actuado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo me da respuesta la autoridad ante esta petición mía? Esto lo hace a través de autos. Un auto en donde manifiesta o da el resolutivo de expídanse las copias certificadas por tal costo a tal persona. Eso sería los autos. Los decretos obviamente son simples determinaciones de trámite de juicio en donde manifiestan o se decreta, yo meto una demanda, una promoción inicial y sale el decreto de que mi demanda está en tal juzgado con tal número de expediente y se me da la personalidad que se acredita, ¿de acuerdo? Y las sentencias son resoluciones judiciales en donde el juez o el juzgador determina después de una controversia, después de todo un procedimiento y da a favor de una u otra parte. ¿De acuerdo? Para entender un poco la distinción entre estas tres figuras. La ley es la norma jurídica obligatoria y general dictada por legítimo poder para regular la conducta de los hombres o para establecer los órganos necesarios para el cumplimiento de sus fines. Las relaciones que pueden existir entre las resoluciones judiciales y la ley son tres. Resolución basada en la ley. El juez es un conflicto legal, es quien va a decidir conforme a quien tiene el menor derecho de hacer valer su pretensión en el proceso judicial. ¿Qué es la pretensión? Es lo que pretendemos, pretensión de pretender. A nosotros al momento de poner una demanda o una querella o denuncia, vamos a irnos por la parte civil en un contrato. Se lee un contrato de compraventa en donde determinamos que Juanito Pérez va a entregarle un auto a José Luis por la cantidad de 50,000 pesos. Yo entrego esos 50,000 pesos y Juanito Pérez nunca me entrega el auto. ¿Qué pasa? Entonces, como no me quiere hacer valer ese derecho que yo tenía por la adquisición del automóvil, por haberle pagado los 50,000 pesos, le digo al juez, pues yo pretendo, por eso es pretensión, yo pretendo que Juanito Pérez o me entregue el vehículo por lo que le pagué o me devuelva mi dinero. ¿De acuerdo? Entonces, para entender un poco ese término de pretensión, volvemos nuevamente a decir lo de las resoluciones basadas en ley. Entonces, el derecho de hacer valer su pretensión en el proceso judicial y la decisión o resolución va a tener el carácter obligatorio, pudiendo imponerla por la fuerza en caso dado haciendo uso del aparato coercitivo estatal. ¿De acuerdo? Esa sería la primera relación entre una resolución judicial y la ley. La segunda relación sería resoluciones por o de ausencia de ley. Al respecto, dice el 14 constitucional, en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y a falta de ésta se fundará en los principios generales de derecho. Es por tal motivo que el juzgador hará valer los principios generales del derecho y por ende
aún en el caso de ausencia de ley, es posible dictar una sentencia. ¿De acuerdo? Y la tercera relación que tiene una resolución judicial con la ley es resoluciones en contra de la ley. Una sentencia contraria, una sentencia contraria es cuando ya no es impugnable y cuando ya no es susceptible de ser controlada por los medios de tutela de la legalidad. ¿De acuerdo? Y de la constitucionalidad por haber dejado pasar la oportunidad para ello. Independientemente del resultado que conduzca el derecho, cuando el juzgador diga su veredicto, aunque se crea que se violan textos legales, si ya no hay medio de impugnación, tal es la verdad legal y así lo prevé la ley, consecuentemente nos adherimos al principio de la plenitud hermética del orden jurídico, pues todas las situaciones de conflicto de interés en que es necesaria la dicción del derecho pueden ser resultados jurídicamente de conformidad con principio de derecho. Entonces vemos que aquí están las tres relaciones que tienen las resoluciones judiciales con la ley. Resolución basada en ley, resolución de ausencia de ley y resolución contradictoria con la ley. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los puntos de la ley. Una disculpa. Pasamos al siguiente tema, que sería los conflictos de leyes en el espacio. La cuestión de aplicación de la ley en cuanto al tiempo debe plantearse de la siguiente manera. ¿Desde qué momento inicia la aplicación de ley y hasta qué momento debe cesar su aplicación? Generalmente la ley debe aplicarse a los casos que se presenten desde que entra en vigor hasta que deja de tenerlo. Los problemas relacionados con la aplicación de las leyes que tienen diferentes ámbito temporal o ámbitos temporal, perdón, de vigencia suelen ser llamados conflictos de leyes en el tiempo. En lo que toca al ámbito temporal, es posible que una ley se aplique no solo a los hechos jurídicos ocurridos a partir de una iniciación de vigencia, sino a las consecuencias normativas de hechos anteriores inicialmente regidos por otra ley. En relación con el momento de iniciación de la vigencia, se presenta el problema de saber si los hechos que se realizaron pueden quedar sometidos a disposiciones de la nueva ley, problema que se conoce como conflicto de leyes en el tiempo. Para dar respuesta a estas cuestiones, para dar respuesta a estas cuestiones, se debe tener en cuenta que que la vigencia no puede iniciarse antes de que la ley haya sido aplicada, que nuestro régimen jurídico, una disculpa, que nuestro régimen jurídico, la costumbre derogatoria no tiene fuerza de validez alguna, ¿de acuerdo? Y que la ley pierda su fuerza, que la ley pierda su fuerza obligatoria cuando ha entrado en vigor una nueva ley de manera expresa, abrogue la anterior o la contenga o que contenga disposición total o parcial incompatible con esta. También que toda sentencia u orden de autoridad judicial o administrativa ha de fundarse necesariamente en una ley expedida con anterioridad al hecho de que se trate y que ninguna de ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. ¿Qué quiere decir de efecto retroactivo? Si inicia la ley el día de hoy, eh, no quiere decir que no puede retroactivamente afectarme antes o antes de que esto haya ocurrido. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la retroactividad. Ahora, ¿qué es la teoría de los derechos adquiridos? La teoría que establece la existencia de la retroactividad de la norma jurídica es llamada teoría de derechos adquiridos. ¿De acuerdo? ¿Qué es la irretroactividad de la ley? La retroactividad de la ley es un principio jurídico que impide la aplicación de una nueva ley
a actos realizados de acuerdo con otra anterior que los autorizaba o a hechos producidos con anterioridad al comienzo de su vigencia. ¿De acuerdo? ¿Qué es la retroactividad de la ley? Se contempla en el artículo 14 constitucional que señala a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio alguno. Y la retroactividad de la ley es eficacia expo- ex- excepcionalmente reconocida a la ley en virtud de la cual puede afectar hechos, actos o situaciones jurídicas ocurridas con anterioridad al momento de iniciación de la vigencia. Para que una ley sea retroactiva se requiere que obre en el pasado y que lesione derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores a esta circunstancia es esencial. La retroactividad consiste en aplicar leyes actuales a hechos o actos jurídicos anteriores o viceversa, aplicar las leyes anteriores a hechos jurídicos cuya consecuencia de derecho no se agota durante la vigencia de la ley anterior. Esto quiere decir que si hoy eh, gano un salario mínimo que es de 60 pesos, por poner un ejemplo burdo, 60 pesos, demando por el despido injustificado, el día de mañana sale una nueva actualización de precios y en este supuesto muy extremista, manifiestan que el salario mínimo ya no vale 60 pesos, sino vale 55 pesos. Que la otra parte, el patrón quiere hacer válido que ahora no me tenga que hacer valer los 60 pesos, sino los 55 pesos. Eso es la retroactividad. O sea, que no hacerme valer, eso es retroactividad en cuanto a que no puede afectarme porque yo en mis derechos fueron 60 pesos. A contrario, Sensu, yo ganaba 55 pesos y eh, como vimos en el ejemplo anterior, no me puede aplicar la irretroactividad que me afecta a mí ahora ese valor. A contrario, Sensu, la retroactividad es que yo gane 55 pesos, que el día de mañana suba el salario mínimo a 60 pesos, entonces esto me beneficia a mí. Entonces, eso es la retroactividad, la eficacia excepcionalmente reconocida en la ley en la cual puede afectar hechos, actos y situaciones al momento de una iniciación de vigencia. De acuerdo, en el derecho civil, la aplicación retroactiva es lícita en aquellos casos que nadie perjudica, es decir, cuando lejos de perjudicar, beneficia a los particulares. ¿De acuerdo? Si me beneficia, se aplica retroactivamente la ley. Si me perjudica, no puede aplicar la irretroactividad. ¿De acuerdo? En el derecho penal existen supuestos que señala el Código Penal Federal en su artículo 56 respecto a la retroactividad de la ley, que señala cuando entre comisión de un delito cuando entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de seguridad entrara en vigor una nueva, se estará lo dispuesto en la más favorable al inculpado o sentenciado. ¿De acuerdo? La autoridad que esté conociendo del asunto o ejecutando la sanción aplicará de oficio la ley más favorable. Cuando el reo hubiese sido sentenciado al término mínimo, o al término máximo de la pena prevista y la reforma disminuya dicho término, se estará a la ley más favorable. Cuando el sujeto hubiera sido sentenciado a una pena entre término mínimo y el término máximo, se estará a la reducción que resulte en el término medio aritmético conforme a la nueva reforma. ¿De acuerdo? ¿Cuál sería la medida aritmética? Si me dan un mínimo de 5 años de prisión y una máxima de 10, 5 más 10 son 15, entre 2 sería a 7,5. Esa es la media aritmética. ¿De acuerdo? Lo que se entiende que si procede una ley vigente, se regrese al pasado si lo hace con la seguridad de que beneficia al inculpado o sentenciado. Cuando la ley del presente sea más benéfica que la del pasado, retroactividad, se juzgará con esta. A esto se le conoce con el principio indubio pro reo, que quiere decir que la nueva ley solo podrá ser aplicada en caso favorable
al reo. Entonces, estos son los términos de retroactividad y la irretroactividad de la ley.